Vamos a iniciar esta audiencia de impugnación que dicta el alegato 17202 del año 2014. Está presente en la sala la doctora Paula González por la Fiscalía, el doctor Gustavo Vitale por la Defensa, el tribunal está integrado por la doctora Martínez, el doctor Trincheri y mi nombre es Mario Rodríguez. Es una impugnación presentada por el señor defensor, donde va a plantear cuestiones relativas a plazos fatales. Le doy la palabra al doctor Vitale. ¿Estará apagado el micrófono? Lo apagué yo entonces. Hola, ¿ahora sí? Hola. Bueno, la defensa interpuso impugnación contra una decisión de... perdón. Perdón que no se me apaga esto, no sé qué pasa. No problema. Sí, perdón. Bueno, la defensa interpuso impugnación contra una decisión dictada por un juez de garantías el 7 de mayo de este año 2015. Esa es la fecha de la resolución del juez de garantías, en virtud de la cual se rechazó un pedido de extinción de la acción penal por vencimiento del plazo perentorio del artículo 158 del Código Procesal Penal, que tiene expresamente prevista como consecuencia el dictado de un sobreseimiento por extinción de la acción. En el presente caso se imputa un hurto simple con fecha 6 de mayo del año 2014. Digo que se imputa a pesar de que todavía no hay formulación de cargos, es decir, después de más de un año del hecho no existe formulación de cargos. Quiero hacer notar también que no existe tampoco declaración de rebeldía del imputado, no es que está rebelde, por eso no se hizo, ¿no? Es más, en la audiencia que se había efectuado para formular cargos, en la cual, según me puso en conocimiento recién la fiscal, porque bueno, yo no intervine en aquella audiencia, no se formularon cargos tampoco porque se hizo un planteo previo de extinción de la acción penal, se rechazó y se interpuso este recurso. Me parece que, de acuerdo con la jurisprudencia que ya ha dictado el Tribunal de Impugnación, por lo menos en los casos Fuentes, Morales, Pino López y otros, y de acuerdo con el texto del Código Procesal Penal y con los principios de celeridad y otros que informan el nuevo proceso, no hay ninguna discusión jurídica en cuanto a la necesidad de dictar un sobreseimiento por extinción de la acción penal. Es más, estamos frente a una causa iniciada bajo el nuevo código, lo cual desde un punto de vista es más claro todavía, porque cuando las causas son viejas, que para mí deberían ser más claras, algunos dicen no, porque para las causas viejas se aplica el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Justicia Penal. En realidad el 56 de la Ley Orgánica fija un plazo máximo, no fija el plazo para formular cargos, ni fija el plazo de la investigación preparatoria, sino solamente un plazo total que no invalida los plazos menores de las distintas etapas del proceso.
ni siquiera se puede invocar eso en este caso porque estamos frente a un hecho imputado como ocurrido bajo la vigencia ya de este nuevo código. De manera que, bajo la vigencia de este nuevo código, si el hecho y la denuncia fueron del 6 de mayo del 2014, el artículo 131, inciso 5, establece claramente que dentro de los 60 días de formular la denuncia deben formularse cargos. Es decir, la Fiscalía tiene que adoptar alguno de los temperamentos que allí están previstos como alternativas, y el inciso 5, entre esas alternativas, dice formular cargos, o sea, disponer la apertura de la investigación. De manera que la Fiscalía, por la razón que sea, no importa si es por un motivo atribuible a ella, a la oficina judicial o a quién, no interesa a quién, estamos hablando de órganos del Estado. El juicio siempre es el Estado contra el imputado, ¿no? Bueno, entonces, por la razón que fuera, no se formularon los cargos dentro de esos 60 días de realizada la denuncia. Nosotros no estamos pidiendo que se dicte sobreseimiento por el vencimiento de esos 60 días, que era lo que pedíamos al comienzo de vigencia del Código por una mala interpretación que nosotros mismos habíamos hecho del texto del Código. Lo que sí es cierto, y que ya algunas integraciones del Tribunal de Impugnación lo dijeron claramente, muy claramente, es que la formulación de cargos tiene plazo legal, no es que no tiene plazo legal, no es que se puede formular cargos durante todo el plazo máximo del proceso, es decir, hay 3 años para formular cargos, no es cierto, a los 3 años hay que se extingue la acción, ¿no? Y obviamente no se puede formular cargos a los 2 años, 11 meses y 29 días porque no hay tiempo ya para hacer el proceso. De modo que, ¿cuál es el plazo para formular cargos? Está claro, si está detenido el imputado, está previsto en el artículo 133, son 24 horas. Si el imputado no está detenido, está previsto en el 131, inciso 5, son dentro de los 60 días de formulada la denuncia, en este caso, ¿no? De manera que si se vencen esos 60 días y no se formulan cargos, si bien no hay que dictar el sobreseimiento allí, comienza a computarse el plazo del 158 del Código Procesal, es decir, comienza a computarse el plazo de 4 meses de la investigación fiscal preparatoria. Esto es así, ¿no? Estamos hablando de plazos perentorios, estamos hablando de una reglamentación, de una garantía constitucional, de una garantía de la Convención Americana de Derechos Humanos que habla de el derecho del imputado a ser juzgado en un plazo razonable. Esto no es un mero planteo legal, esto es un planteo constitucional y convencional. El Código de Neuquén, de una muy buena manera, reglamentó normas supremas y de esta forma la violación de esos plazos que producen el sobreseimiento de la acción, el sobreseimiento por extinción de la acción penal, como es el caso de la violación del plazo de 4 meses del 158, es una solución que Neuquén toma reglamentando normas supremas. Estamos frente a temas de constitucionalidad y convencionalidad, ¿no? De manera que, en este caso, pasaron los 60 días, no se formularon cargos, entonces sí debe comenzarse ahí a computar el plazo de 4 meses para presentar el requerimiento de apertura a juicio. Aquí han pasado esos 60 días, han pasado los 4 meses y estamos ya a más de un año de la época en que se imputaba el hurto simple, ¿no? De manera que me parece que más claro que este existen pocos casos. Por lo tanto, solamente quiero rebatir un argumento del juez de garantías que dijo que existía actividad de la Fiscalía, ¿no? Como si aquí estuviéramos discutiendo si hubiera existido actividad de la Fiscalía o no, y eso no es lo que está en juego aquí. O sea, nosotros con la Fiscalía no solamente no tenemos ningún problema, sino que no estamos imputándole nada a la Fiscalía, absolutamente nada. Cuando uno pide un sobreseimiento por cumplimiento de plazo no está imputando nada a nadie, ¿no? De manera que puede ser que la Fiscalía se haya movido, haya pedido las audiencias, eso es totalmente entendible, pero el Código no establece que los plazos comienzan a correrse desde que pide la Fiscalía o que no comienzan a computarse
porque digamos porque la Fiscalía pide o deja de pedir, sino que los parámetros para computar los plazos son la formulación de los cargos, o sea, el comienzo de la investigación fiscal preparatoria, y luego la presentación de la acusación, o sea, del requerimiento de apertura a juicio, ¿no? Es más, algunos de los defensores en la primera etapa, me acuerdo que planteaba muchos recursos porque sostenía que la acusación en realidad debería entenderse perfeccionada con el control de acusación, ¿no? Y nosotros, los propios defensores, le decíamos, bueno, mire, en realidad el plazo está bastante, en el código está bastante claro, por más que nos conviene, al imputado le convendría esa tesis porque tendría más tiempo, digamos, porque hasta que no se haría hasta que no se llegara a realizar la audiencia de control de acusación, todavía estaría, uno podría invocar vencimiento de plazo, ¿no? Sin embargo, cuando la Fiscalía presenta en la oficina judicial la acusación, ya esa es la fecha concreta de y el punto de terminación de cómputo del plazo de 4 meses. Bueno, por estas razones entonces pido que se dicte sobreseimiento por extinción de la acción. Doctor González. Muy bien, muchas gracias. Buen día a todos. Bueno, respecto de la impugnación presentada por la defensa, voy a ir por partes y voy a dividirlo en algunos puntos. Primero, en primer lugar, y respecto a la admisibilidad formal del recurso, no voy a formular oposición porque entiendo que el recurso, en la audiencia del 7 de mayo del 2015 que solicitó la Fiscalía para formularle cargos al señor Sánchez Soto, así lo solicitó, impugnando la decisión del doctor Markovetsky en los términos y por las razones que voy a pasar a explicar sintéticamente para ponerlos a noticiarlos de cómo se producen los hechos. El hecho que se investiga es un hecho que no coincido con la Fiscalía respecto de la calificación, no es un hurto simple, sino que es un hurto calificado por tratarse de un vehículo automotor dejado en la vía pública. El hecho que se investiga tuvo lugar, como bien dice la defensa, el 6 de mayo del 2014. La Fiscalía realiza la formulación de cargos en fecha 10 de octubre del 2014 y solicita la audiencia el 16 de octubre. Un poquito más despacio. Sí, disculpe. El hecho 10 de octubre de 2014, ¿qué pasó? Solicita la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía. La primera audiencia se fija, de la de formulación de cargos, para el 11 de diciembre del 2014, la primera audiencia. La ponen en octubre y se hacen en la audiencia. Se hace en diciembre, no concurre el imputado, y voy a explicar por qué más adelante no concurre el imputado. Acá lo que surge de los fiscos, lo que nos informan en ese momento es que no hay constancia de la notificación. Bueno, se fija otra audiencia para el 11 de marzo del 2015, a la cual tampoco concurre el imputado, y por último se fija el 7 de mayo del 2015, que es a donde la defensa plantea la impugnación solicitando la extinción de la acción. La Fiscalía no puede formular cargos porque tampoco en esta oportunidad concurre Sánchez Soto, y se compromete en esa instancia la Fiscalía a ubicar al señor Sánchez Soto. Esos son los hechos, como se producen, la cronología de lo que ha ocurrido. Finalmente, la Fiscalía, como digo, se compromete a ver qué pasa con el domicilio para notificarlo fehacientemente, y yo personalmente me comunico con la Comisaría Quinta de Centenario, porque al momento de ser aprehendido el 6 de mayo, el imputado aporta un domicilio inexistente, que es en el barrio 180 Viviendas, cuando no existe en Centenario el barrio 180 Viviendas. Es por ello que se ha truncado desde la fecha en que la Fiscalía lo pidió, en donde los plazos no se encontraban vencidos,
hasta hoy, hasta el día de hoy, que de hecho no está en esta audiencia presente tampoco porque no tiene un domicilio, como bien digo, inexistente, siendo que al momento de ser aprehendido en flagrancia, él aporta un domicilio para las notificaciones inexistente, que no existe en Centenario. Eso respecto de los hechos. Respecto de y adentrándonos en la cuestión de fondo, la Fiscalía disiente, sí, con lo referido con la defensa, que se encuentra vencido el plazo de la etapa preparatoria, que prevé el artículo 158 del Código de Procedimiento de Neuquén, porque nunca comenzó la etapa, porque nunca se le pudo formular cargos al imputado por las cuestiones que les expuse. Es por ello que el doctor Markovetsky, creo, en una decisión fundada jurídicamente, ha manifestado que la Fiscalía continuó en actividad desde que pide la formulación de cargos, solicitando pruebas, entrevistando a distintas personas, pero fue imposible notificar al imputado por lo que ya vengo diciendo, por razón por la cual mal puede estar vencido un plazo que nunca comenzó, de acuerdo a lo que razonablemente me parece surge de las constancias del legajo. No obstante ello, esta Fiscalía no desconoce los dos precedentes, el precedente en el legajo Morales, el 13233 de esta sala, el que ratifica el precedente Fuentes, que es el 13984 del 2014, en donde esta misma sala dice que los 60 días se cuentan a partir de que prevé el artículo 131, son 60 días hábiles y automáticamente se empiezan a contar 4 meses sin necesidad de que nadie interponga ningún tipo ni realice ningún tipo de actividad. No obstante ello, considero que para complementar esta idea que vengo expresando, que si el imputado, insisto, hubiera estado de derecho, la Fiscalía le hubiese formulado cargos en la oportunidad que primigeniamente manifesté. Asimismo, los 60 días, también esta Fiscalía tiene la idea que son plazos, es un plazo ordenatorio, no obstante que no desconozco la teoría de los plazos fatales que prevé el Código de Procedimiento de Neuquén, con la cual estoy totalmente de acuerdo, además, pero la verdad es que los 60 días, no obstante el hecho es del 2014, sería materialmente imposible pretender que en ese momento la Fiscalía había recibido 4.000 legajos del viejo sistema, más los nuevos. No es un justificativo, pero considero que estos 60 días creo que son ordenatorios. Y además el artículo 131 nada dice respecto de estos 60 días. Sí dice del comienzo de la etapa preparatoria y del 158, que como bien digo, nunca comenzó porque no se le ha podido formular cargos al imputado. Por estos argumentos creo que debe rechazarse la pretensión de la defensa, sin, como digo, dejar de reconocer que esta sala ha adoptado otro criterio en otros legajos. Es por eso que creo que, como digo, debe rechazarse el fundamento de la defensa, confirmando la decisión del juez de garantías. Muchas gracias. La última palabra tiene la defensa, doctor Vitale. Sí, muchas gracias. Muy brevemente. En primer lugar, quiero poner en claro que, en razón de que la Fiscalía no se opone a la admisibilidad formal, no hay controversia sobre ese punto. Es decir, no es un punto que se somete a decisión del Tribunal de Impugnación la procedencia formal del recurso, porque hay concordancia de partes. De manera que cualquier resolución en contrario afectaría a la defensa en juicio, como lo estamos planteando en un caso en el cual hace muy poquito pasó algo parecido con otra integración, y nosotros las dos partes nos vimos sorprendidos por una resolución en la cual estamos de acuerdo y se trató ese problema de distinta manera. En segundo lugar, en relación al único problema conflictivo que se ha traído a decisión de esta audiencia, quiero marcar que las peticiones de audiencia que efectuó la Fiscalía, que nosotros no
no tenemos nada que decir con eso. Son correctas las peticiones, pero eso no hacen al problema legal. Digamos, el derecho del imputado a que se cumplan los plazos, incluso los plazos que están previstos en la propia ley con consecuencias como la de la extinción de la acción penal, no dependen de una petición de un órgano del Estado, sino depende de la actitud de todos los órganos que tengan que ver con el proceso. Básicamente cuando se hacen los actos, ¿no? Cuando se fijan las audiencias y se hacen los actos. Lo que sí quiero marcar, en realidad, más que nada para contestar algún punto que no me parece que tenga ningún tipo de incidencia en la decisión, porque la decidencia está en la cuestión jurídica que ya se discutió, pero sí leyendo el texto de la impugnación que se presenta antes por escrito, está en claro que una de las audiencias que pidió la Fiscalía y que se llevó a cabo para formular cargos y que no se hizo, me refiero a la del 11 de diciembre del 2014, no se hizo esa audiencia porque no habían constancias de notificación al imputado, es decir, no porque el imputado estuvo notificado correctamente y no se presentó, sino porque no se notificó correctamente al imputado, no estaba notificado el imputado. Y es más, ¿Cómo? Así lo informó la doctora González. Ah, bueno, perdón, si lo informó así entonces no habría conflicto. Y la segunda audiencia, según el texto del recurso de impugnación de la defensa, que no lo planteé yo personalmente. ¿Esa es la de 11 de marzo sería? Sí, la segunda sería la del 11 de marzo. No se llevó a cabo por falta de fiscal, porque no fue fiscal a la audiencia. Eso es lo que yo tengo acá consignado, que se lo dice en dos partes. Bueno, por eso, en todo caso, si existe una confrontación, habrá que verificar el punto, pero la impugnación dice, respecto de la audiencia del 11 de marzo, dice no pudo celebrarse por ausencia del fiscal. Y más adelante dice, cuando critica el argumento del juez que dice que hay actividad de la Fiscalía, dice no tiene en cuenta que el 11 de marzo del corriente año ningún integrante del Ministerio Fiscal se hizo presente a los efectos de realizar la audiencia de formulación de cargos. Eso dice la impugnación. Esto dice la impugnación. En todo caso, si eso no es admitido por la Fiscalía, se puede corroborar cuál es la situación. Pero de todas maneras, vuelvo a reiterar, ¿no? No es ese un argumento que tenga ningún tipo de decisión sobre la resolución de esta causa, porque haya ido la Fiscalía, no haya ido la Fiscalía, etcétera, lo cierto es que no se formularon cargos. Y si no se formularon cargos y comenzó a correr el plazo de 4 meses de la investigación fiscal preparatoria, se venció el plazo de 4 meses y hoy no tenemos acusación, no hay otra alternativa jurídica que disponer la extinción, porque si no cumplimos con los plazos, no solamente no se cumple con el principio de celeridad del código, lo que se busca son juicios rápidos, etcétera, seguimos atados a las viejas estructuras de los códigos anteriores, sino que incluso hasta la propia ley orgánica de la justicia penal establece que el incumplimiento de plazos produce con responsabilidad disciplinaria e incluso penal, dice, de los que dejan vencer los plazos. De manera que no es una cuestión intrascendente el tema del vencimiento de plazos. Nosotros lo único que pedimos es que se cumpla la disposición que establece que cumplido el plazo se debe disponer el sobreseimiento de la acción penal. Es lo único que nos interesa a nosotros. Sí, doctora, ¿qué pasó el 7 de marzo? No, el 11 de marzo. Respecto de lo que indica el doctor Vitale, nosotros acá tenemos una copia de lo que nos manda la oficina judicial. Yo no los indiqué porque fue una de las audiencias de las 3... la del 11 de marzo de 2014. Claro, la del 11 de marzo. Yo no tengo constancia que la Fiscalía no hubiera ido. Esto lo hace la defensa, hace alusión al momento de hacer la impugnación, pero acá no hay constancia que la Fiscalía no hubiera ido. Pero la verdad que es un legajo que... Perdón, ¿y la Fiscalía tiene constancia de que haya ido? No, la verdad que no tengo. Está bien. No. Bueno, ¿alguna precisión? Yo quisiera saber si esto no lo sí. mencionó la Fiscalía, si
hicieron actividades tendientes a ubicar, más allá de constatar que esa vivienda sí, no existían. incluso es buena la acotación, porque bueno, yo no lo dije, pero incluso, bueno, yo me comuniqué, un empleado de mi fiscalía se comunicó, como dije, el 10 de junio, y acá tengo la certificación, que textual dice: el 10 de junio del 2015 me comuniqué telefónicamente con Comisaría Quinta Centenario, siendo atendida por el oficial subinspector Norma Díaz, quien me hizo saber que el barrio 180 viviendas no existe en Centenario. Sí existe el barrio 380 viviendas, y en este caso, dándole la posibilidad de que se hubiera confundido al momento de un número, al momento de ser aprendido, también tengo una constatación de que se lo notificó al barrio 380 viviendas, peatonal 4, casa 73, cuando en realidad él en la notificación e imputación dijo 180 viviendas. Y acá tengo, desde la Comisaría Quinta, tengo el acta de contratación del domicilio, dándole la posibilidad que sea 380 viviendas, y dice: no vive y no se domicilia el señor Sánchez Soto Damián en ese domicilio. Es decir, que corrobora la postura de que para esta fiscalía lo que venía diciendo de que quizá inventó el domicilio al momento de la notificación, que fue el 6 de mayo, se lo aprende, como dije, hurtando esta motocicleta. Bien, y concretamente, más allá del domicilio, por ejemplo, Secretaría Electoral, digo, para ubicar a una persona... no, acá no tengo constancia de eso, la verdad que no tengo constancia que hubiésemos mandado a la Secretaría Electoral.